y entonces se los voy a dar por escrito para que usted los tenga y los pueda estudiar con tranquilidad y con tiempo en su casa, ¿verdad? No alcanza acá en la iglesia las 3 horitas que tenemos para orar. Hemos estado enseñando esto en Lancaster también, allá terminamos, pero aquí queremos hacerlo entre hoy y mañana. Le damos gracias al Señor. Oramos en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por las reuniones que nos permites como iglesia, Señor, tan bendecidas, donde tu presencia, Señor, es lo primordial, donde venir a hacerte culto, Señor, honrar y bendecir tu santísimo nombre. El objetivo principal, Señor, poder honrarte con lo que hemos tomado con anticipación de tu mano, Señor, poder recibir de tu palabra, poder recibir de tu ministración, seguir caminando, Señor, perseverando en esta ruta maravillosa, tener la comunión y la compañía de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que podamos tener la capacidad, Señor, de absorber tu palabra. Así es, Señor. Amén. Muy bien, amado hermano, estamos con el tema el ser espiritual. Y cuando hablamos del ser espiritual, queremos hacer la diferencia entre el ser externo, el ser corpóreo, el ser humano, y hablar del ser interno, del ser invisible, y más que todo de la naturaleza nueva, de la nueva criatura que habita en nosotros y que somos nosotros. Entonces, para hacer un enlace y un resumen de esto y entrar a la explicación bíblica de lo que queremos trasladar, recordemos, hermano, que el diseño de Dios, el hombre a imagen de Dios, era un hombre que quise trasladárselo acá en este dibujo y quise de alguna manera proyectarle con colores lo que queremos enseñar. Era un hombre que tenía gloria, que tenía luz. Él era rodeado de luz, y quise ponerle en azul el cuerpo, en verde el alma y en rojo, digamos, el espíritu, o fucsia, no sé qué color será esto. Los pintores me ayudarán o los que saben de arte me ayudan con el color. Pero evidentemente hay una gloria manifiesta, palpable en el hombre que fue hecho a imagen de Dios. Pero más que eso, la capacidad de tener comunión con Dios, esa es la característica principal. Este hombre tenía comunión con Dios plenamente. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 7, Jehová Dios formó al hombre y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa lección ya la dimos, pero solo quiero enfatizar, por favor, hay una íntima relación entre el Espíritu de Dios que sopló y el alma humana que provocó ese soplo de vida. Por lo tanto, la vida nuestra en realidad es la vida de Dios, la vida espiritual. Le damos el primer aplauso al Señor esta tarde. Bueno, este hombre cayó. Por eso tenemos aquí ahora el dibujo del hombre caído, donde la característica especial es que ahora no tiene comunión con Dios, sino que por el contrario está separado de Dios. Evidentemente se le fue la gloria, se apagó, como cuando usted apaga una bombilla. Y ahora lo que tiene en lugar de luz es tinieblas. Yo quise ponerle en negro tinieblas, pero tiene tinieblas o maldad o una naturaleza extraña que no le correspondía. La tiene tanto por fuera como por dentro. Y si usted se acerca más adelante, no voy a borrar el pizarrón, usted lo puede venir a ver, y solo déjese una ofrenda de $5 para venir a ver el pizarrón de cerca, para comprar más marcadores. Y usted va a notar que acá, del diseño original, ahora aquí hay un colapso en el alma, hay un colapso en el espíritu. El espíritu está anulado, está
muerto significa anulado, ya no tiene conexión con Dios. Ahí está ese espíritu, ya hay tinieblas adentro. Hay un alma que se ha cedido su voluntad a las cosas terrenales, a las cosas temporales, porque mediante la fascinación que recibió, cedió el alma de ceder. Y ahora tiene un cuerpo condicionado a ese ambiente. Este es el hombre caído, separado de Dios. Y dice la Escritura en Romanos 5:12, extractando frases de ese versículo: el pecado entró en el mundo por un hombre. Por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa era la condición de la humanidad, de millones de seres con esta condición que no fueron diseñados para eso, pero que transgredieron y heredaron esa condición degradante. Pero bendita sea la misericordia y la gracia de Dios, que en su plan eterno de amor envió a su Hijo en semejanza de hombre a pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso el Señor interpuso muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Le damos un aplauso al que vive para siempre. Bueno, y entonces yo creo que la Santa Cena del mes pasado estuvimos explicando: en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Eso ya es punto visto. Pero ahora lo que yo quiero enfatizar es el hombre salvado, la nueva criatura en Cristo Jesús. Usted nota que siguen habiendo tinieblas, pero no como antes, pero todavía hay tinieblas. Usted nota que hay una reestructuración interna, el alma y el espíritu e incluso su cuerpo. Ahora usted nota que adentro hay luz, una luz que no se nota por fuera. Esa es la nueva criatura, la nueva dimensión, la nueva criatura en Cristo Jesús, que dice la Escritura en Efesios 2:1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos son nueva criatura aquí? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto lo entendemos. Todos estamos aquí, a menos que haya alguien que no le haya dado su vida al Señor Jesucristo. Esta tarde no se vaya de esta iglesia sin haberle entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero si todos hemos nacido de nuevo por la gracia de nuestro Señor, ahora le planteo yo 4 rutas: la ruta espiritual, la ruta del alma, la ruta de la carne o regresar a la ruta del mal. ¿Cuál va a escoger usted? 1, 2, 3 o 4. Está bien fácil, hombre. Se la voy a repetir, voy a hacer como que no le dije nada. Esta nueva criatura en Cristo Jesús, que todavía tiene vestigios de la vieja naturaleza, tiene 4 rutas a seguir a su disposición: la ruta espiritual, la ruta del alma, la ruta de la carne o la ruta de la maldad. ¿Cuál va a seguir? Aleluya. En esta ruta espiritual, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, están siendo perfeccionados. Entonces le quiero dar todos los versículos respecto a eso. En realidad toda la Biblia habla de ese tema. En realidad toda la Biblia enseña acerca de la redención humana. Por lo tanto, este tema nunca se va a acabar y siempre vamos a estar insistiendo en esto. Siempre vamos a motivar, porque la Escritura así lo enseña y es el deseo del Padre, a que nosotros busquemos lo espiritual, busquemos las cosas eternas, busquemos las cosas celestiales. Ahora, hay una ruta almática, que también la vamos a explicar, donde básicamente la gran diferencia con la ruta espiritual es que la ruta almática todavía busca agradarse a sí mismo. Y recuérdese que usted y yo ya no estamos para darnos gusto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ni nuestro Señor Jesucristo se agradó a sí mismo. ¿Se recuerda? Él agradó al Padre y la voluntad del Padre era salvarnos.
Voy a repetirlo. El Hijo no se agradó a sí mismo, hizo la voluntad del Padre, y en esa voluntad del Padre somos salvos todos nosotros. Otro aplauso, amados hermanos. Bendita sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que existe la posibilidad. Conversaba con las hermanas en el discipulado de damas antes del culto general, que la ruta espiritual tiene un precio que pagar. El camino de la santidad, la consagración, la comunión y la piedad tiene un precio que pagar. No darnos gustos a nosotros mismos, sino tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, vamos a decir, entre comillas, cuesta, pero el Señor nos ayuda. La ruta almática es la ruta cómoda, y por ser más cómoda, somos más propensos a buscarla. La ruta del alma se agrada todavía a ella, a lo que le gusta a ella, lo que quiere hacer ella, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar la perfección, la pureza o la meta de la ruta espiritual, que es llegar a ser conforme a la imagen del Hijo, como el celestial, los celestiales. Ese es el objetivo de esta ruta. La ruta almática tiene entonces ese peligro, y hay otro peligro: se puede degradar. Como se la lleva tan fácil, es tan cómoda que se puede degradar a carnal, y eso ya se oye más feíto, ¿verdad? Se puede degradar a carnal, y al carnal no solo satisface el deseo del alma en sí, sino de la carne, o sea, de todo este espinero. ¿Sí se entiende cuando yo digo espinero? Y tiene aún más peligro: se puede degradar a la ruta del mal, la ruta de las tinieblas. Y en la ruta de las tinieblas, el ser humano cae bajo influencia satánica, bajo manipulación satánica o bajo posesión satánica, y eso lo va a llevar a la condenación eterna. Para explicarlo ampliamente, si usted gusta, pero como le digo, en las notas por escrito usted va a tener todos esos versículos, así que le suplico lo mejor de su atención esta noche. Muy bien. En lo que despierta mi compu, deje poner la clave. ¿Quiere que le diga cuál es la clave? El password. Después se lo doy. El hombre conforme a la imagen de Dios, ya lo vimos con anterioridad. El hombre caído. Yo quisiera esta noche, en lo que alcanza el tiempo, hablar del hombre salvado y ver algunos aspectos del hombre salvado, del hombre que es nueva criatura en Cristo Jesús. Porque ese hombre salvado todavía tiene conflictos en sí mismo. Ese hombre salvado empieza como niño, y no hay problema en ser niño, pero sí hay problema en que pase el tiempo y por irresponsabilidad continúe siendo niño. Entonces ya es un niño anormal. Cuando los babies, son preciosos, son hermosos, a usted y a mí nos dan ganas de comerlos a besos, ¿verdad que sí? Ay, dan ganas de morderle los cachetes a los babies. Son preciosos, dan ganas de morderlos todos. Pero usted se recuerda de aquellos famosos comediantes, los polivoces. No se acuerda, es que usted es muy joven, hombre. Pues ellos tenían un personaje cómico donde el individuo era un adulto vestido de bebé dentro de un carruaje. ¿Cuántos se recuerdan? Entonces somos contemporáneos algunos, ¿verdad? Entonces en la iglesia hay un montón así. Bueno, mejor dicho, hay pocos así, ¿verdad? Aquí no, a saber en dónde. Entonces se comienza como niño espiritual porque acaba de nacer de nuevo. Eso es normal. Pero después de 30 años, amado hermano,
ya no nos luce la pacha. Amén. Bueno, entonces yo quisiera platicar con usted algunos aspectos de esto, hoy sábado y mañana domingo. Debo anticipar que mañana domingo deliberadamente no habrá alabanza con instrumentos y cantos, sino que habrá oración previo al estudio bíblico. ¿Está de acuerdo? Más le vale, como le digo siempre, con cariño, ¿verdad? Sí, decidimos trasladar la oración de esta semana de jueves, pasarla para mañana domingo, porque nosotros caemos a veces en rutinas, en moldes, en encajonar nuestras reuniones, y de vez en cuando, o siempre que el Espíritu lo ponga así, ese sentir en el corazón, es bueno destrabarse de todas esas cosas. Gracias a Dios, a veces el Señor aquí hay un fluir de alabanza y solo hay alabanza y adoración, ni siquiera nos metemos a predicar. Y a veces entonces hay un fluir de presencia de Dios, de oración, adoración, y eso es lo que queremos seguir aprendiendo más y más del Espíritu del Señor. Acompáñeme ahora entonces para hablar del hombre salvado. Yo no voy a explicar mayor cosa, quiero anticiparlo. No voy a explicar mayor cosa, sino que me voy a limitar a leer con usted, junto a usted, los versículos que avalan esto que estamos diciendo. Y ya el estudio de los mismos versículos se lo dejo a usted como tarea en su casa. Eso para aprovechar el tiempo, y espero que no sea tediosa la reunión para usted. Muy bien. El hombre salvado es la nueva criatura en Cristo Jesús. Tiene 4 opciones, como acabamos de ver, pero para seguir explicando esas opciones, la ruta espiritual trata de agradar a Dios, no de agradarse a sí mismo. Todo el ser se va perfeccionando hasta alcanzar la imagen del Hijo. Tiene un destino celestial y es participante de la naturaleza divina, y en otras palabras, regresa a la casa del Padre. Pero mientras nosotros, como hombres salvados, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, estamos todavía en este transitar de este peregrinaje, es importante recordar algunos aspectos. Primero, en cuanto a lo que la Biblia dice como hombres salvados, Efesios 2:1, yo voy a entresacar ahí. Repito, amado hermano, todos estos versículos se los voy a dar a usted por escrito, para que su atención sea plena hoy, más que sus notas. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, estábamos muertos de forma espiritual, aunque andábamos tal vez llenos de vida y de fuerza, aunque andábamos tal vez más guapos de lo que ahora somos, y aunque podíamos lucir una gran cabellera y todo, pero si no teníamos al Señor Jesucristo morando en nuestros corazones, estábamos muertos en delitos y pecados. Primera de Corintios 15:22, estuvimos explicándolo ampliamente hace un mes. En Cristo todos son vivificados. De hecho, todo el capítulo 15 da muchas luces, da muchos detalles, muchas características de esta ruta que nos lleva a ser conforme a la imagen del Hijo, pero hablando específicamente y explicando lo que es la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo es que vamos a resucitar? ¿Cómo es que el Señor nos va a transformar en un cuerpo semejante al de Él? Romanos 9, versículos 9 y 10 son contundentes para explicar de alguna manera el proceso cumbre de la salvación, porque ahí se necesita creer con el corazón y confesar con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjese, hermano amado, que yo quisiera hacer un énfasis,
Quisiera de alguna manera hacer una pausa breve en ese concepto, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y puede existir la posibilidad de que las personas en realidad no lleguen al nuevo nacimiento, no lleguen a estar en Cristo. Llegaron muy cerca, pero no llegaron al final a ser nacidos de nuevo. Yo estoy consciente que de todo lo que estamos tratando de trasladar, en realidad cada versículo merece una consideración por aparte. Pero también estoy consciente de que usted no ignora todo lo que estamos hablando, más por el contrario, usted es conocedor de todo esto. Pero es importante recalcar, hay que nacer de nuevo. No podemos solo ser aficionados al Evangelio, afines del Evangelio, que nos guste la palabra, que nos guste el convivio, que nos guste la iglesia. No sé si usted notaba antes de que se sacudiera lo más interno de su ser, no sé si usted notaba que ya nos gustaba ir al culto, ya nos gustaba que nos hablaran del Señor, ya nos gustaba tener de alguna manera algún tipo de relación con los evangélicos. No sé a cuánto les pasó eso, amados hermanos. Me cambiaron de lugar el vaso de agua. Y eso está bueno, porque eso quiere decir que está en la ruta de convertirse, de nacer de nuevo. Pero hay que asegurarnos verdaderamente de haber sido nacidos de nuevo. Por eso es que el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la gran mayoría de ese capítulo habla del diálogo entre mi Señor Jesús y Nicodemo, donde claramente se está hablando del nuevo nacimiento. Y si vamos al versículo 6 de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice algo muy claro: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces usted y yo, como hombres salvados, como mujeres salvadas, las que están aquí presentes, tenemos una naturaleza humana de la carne y tenemos una naturaleza divina del Espíritu. Entonces lo que es nacido de la carne, carne es, y esa naturaleza quiere seguir buscando, comiendo, alimentándose de la carne, porque carne es. Está caída, está en completa confrontación con las cosas eternas. Y entonces debemos llegar a la comprensión de no satisfacer los gustos de la carne, más por el contrario, haced morir las cosas, las obras de la carne por medio del Espíritu, que nos enseña la carta a los Romanos. Y entonces lo que es nacido del Espíritu, a ese sí se deleita. Espíritu es. Por eso es de que si es un baby espiritual, hay que tener de alguna manera nodrizas para que nos ayuden a crecer, como la figura del ser humano. Un baby no puede hacer sus actividades normales sin la ayuda de una nodriza, que regularmente es la madre. Así somos nosotros cuando nacemos de nuevo. Yo recuerdo palpablemente, hermano, las personas, los hermanos, los amigos que tan amablemente llegaban a la casa, me gritaban, se paraban en el portón de la casa, me silbaban, me decían mi apodo y me decían: vámonos al culto, vámonos a la iglesia. Nodrizas que estaban cuidando a un baby. Entonces es contundente esto. Lo que es del Espíritu, Espíritu es, y ese es el que te trae a la iglesia. Ese es el que te motiva a seguir adelante. Ese es el que te motiva a perseverar. Como decía ese coro, aunque sea en luchas, en pruebas y en tribulaciones, Cristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Bueno, ahí en sus notas usted va a encontrar conceptos en griego acerca de la carne, conceptos en griego acerca del espíritu. Yo quiero dar un salto en todos esos detalles que le van a quedar a su consideración y a su tarea para poder seguir leyendo con ustedes versículos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 2, aquí sí nos vamos a detener un poquitito. Recuérdese, solo estoy deliberadamente leyendo con usted versículos bíblicos, más que explicar. Primera de Corintios capítulo 2, usted puede leer todo el capítulo, pero nos vamos a enfocar a partir del versículo 13. Primera de Corintios 2, 13. ¿Tiene? Dice la Escritura: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. De alguna manera ahí viene todavía la estirpe de la carne y de la naturaleza humana. Aunque sea un intelecto muy respetable, muy alto, pero si no ha nacido de nuevo, todavía sigue siendo sabiduría humana. Recuérdese que en el alma está el intelecto. No sé si usted ha notado, antes de seguir la lectura, que hay personas bien inteligentes, hermano, más que uno. No va a decir usted, no, hermano, más que yo, no. ¿Ha notado usted que hay personas tan inteligentes? ¡Qué barbaridad! ¡Qué mente! ¡Qué intelecto! ¡Qué materia gris! ¡Qué coeficiente intelectual! Hasta da envidia a usted. Porque uno, cada día en ese aspecto, si usted no ejercita su intelecto, también su intelecto se va atrofiando, compañero. Así que de vez en cuando agarre la tabla del 3 y empiece 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. No vaya a ser que se le olvide. Pero los jueves estamos hablando de revelación. Y el Señor hizo a un lado esa sabiduría humana y dijo: yo me voy a manifestar y me les voy a revelar para que me identifiquen como el único Dios verdadero, salvador de sus vidas. ¿Sabe por qué escogió Dios hacer eso? Entre muchas otras razones mayores y profundas. Porque Él dijo: bueno, tengo que rescatar lo que se ha perdido, y tengo que rescatar lo vil y menospreciado del mundo, y tengo que rescatar a muchos que no son muy sabios, como el que está predicando. Entonces tengo que utilizar otro recurso más allá de la sabiduría humana. Y nos da el lenguaje de Dios. Pero eso dejémoslo para el jueves. Sigamos aquí la lectura. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces usted se tiene que meter a esa escuela. Usted tiene que esforzarse por inscribirse en esa universidad, la universidad del Espíritu. Pero si nosotros decimos: no, estoy bien cómodo, mi alma me pide fútbol, mi alma me pide pasear, no me gusta el fútbol, me cae mal, está bien, pero mi alma me pide pasear. Ni me gusta el fútbol, ni me gusta pasear, pero mi alma me pide comprar. Ni me gusta el fútbol, ni me gusta pasear, ni me gusta comprar. Bueno, ya saber qué le gusta, ¿verdad? Pero le puede gustar lo que sea de esta tierra. Para algunos algo ridículo, porque hermano, así es la cosa. Mientras muchos gritamos ¡gol! No, usted no grita gol.
No me va a decir que si Guate no metió un gol en un mundial, usted no va a gritar. Todos están calladitos. Todos, como es Santa Cena, están así bien santitos. Bueno, ¿cuántos van a gritar una canasta que meta LeBron James aquí en los Lakers? Bueno, discúlpeme, lo voy a bajar de la nube. Entre tantos gustos que el alma humana puede tener en esta tierra, lo que a usted y a mí nos gusta, a otro le puede parecer ridículo. Y lo que a él le gusta, para nosotros es ridículo. Todo lo que someta las almas humanas en esta tierra, al final de cuentas va a ser inservible. Al final de cuentas va a ser contrario. Por eso nos tenemos que meter a la escuela del Espíritu. Yo voy a terminar el tema mañana, pero seguiré predicando de esto siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu enseña. Y luego la última frase de este versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Corintios dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estoy en Primera de Corintios 2, 13. Tal vez la pantalla no alcanza a condensarlo, pero si no estoy mal, el versículo termina acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Lo tiene en su Biblia? Entonces, el Señor nuestro Dios quiere tener una relación, quiere tener un contacto, quiere tener un vínculo con usted y conmigo, y que es un vínculo espiritual. Esa es la ruta. Damas y caballeros, Dios no es almático, no se va a comunicar así. Es más, Dios es espíritu. Y los que quieran adorarle en espíritu y en verdad lo deben adorar, porque esa categoría de adoradores son las que anda buscando el Padre. Un aplauso al que vive para siempre. Entendiendo adoración como una vida, como un todo, no un acto donde se involucra música. La música ya solo viene a ser la decoración del pastel, pero el pastel en sí es la vida de adorador. Nadie tiene derecho a adorar en público si no adora en privado. Versículo 14, y me faltan 5 minutos. Pero el hombre natural, ahí hay otro concepto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermano, qué tristeza es ser muy natural. Y lo estoy diciendo con este concepto bíblico. Qué tristeza que siendo nacido de nuevo, yo no estoy hablando de los no convertidos, yo estoy hablando de los nacidos de nuevo, todavía nos gane esta condición natural, siendo que estamos habilitados y capacitados por Dios para percibir las cosas eternas, pero en nuestra devoción, en nuestra perseverancia, en nuestros juicios, prejuicios y lo que usted quiera, nosotros decidimos degradarnos a ser naturales. Como que entra un conformismo, yo no sé, sería de analizarlo despacio, pero como que entra un conformismo y usted y yo como que medio aprendemos algo, pensamos que eso es todo y ahí nos quedamos. Y solo aprendimos eso, ya no seguimos aprendiendo y poco a poco, sin que nos demos cuenta, porque el enemigo trabaja siempre por la artimaña del engaño y del error, nos podemos rebajar a ser personas naturales. Después usted me puede preguntar todo lo que guste, hermano, ya sea aquí si damos tiempo o allá en el comedor. El hombre natural, aunque aquí literalmente está hablando del que no ha nacido de nuevo, y yo lo estoy aplicando como un acto retrógrada.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué será no percibirlas? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que estar habilitado el espíritu. Y nosotros podemos contristar al espíritu y nuestro espíritu se reduce. ¿Me doy a entender esta tarde? Versículo 15 y terminamos esa lectura. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Le voy a parafrasear. En cambio el espiritual ve las cosas como debe ser. En cambio el espiritual ve las cosas como son. Con este planteamiento, porque alguien ya me lo preguntó allá en el Rancho Grande, no quiere decir que su alma, por evadir la ruta almática, no quiere decir que usted deje de percibir en su alma las cosas legítimas del alma. No, usted y yo vamos a seguir teniendo alma, pero un alma que está coordinada con el espíritu, no separada del espíritu. Esa es la única diferencia. Porque aquí dice, el espiritual ve las cosas como debe ser. Porque si mi alma es muy altiva, yo tengo enfrente de mis ojos unos anteojos que se llama orgullo, altivez. Usted ponga los sinónimos. Entonces todo lo voy a ver a través de ese lente. Si mi alma hay rencor, yo todo lo voy a ver filtrado por el rencor. ¿Me explico esta tarde? Eso es lo que significa. El espiritual ve las cosas como son. Hermano amado, quiero poner un ejemplo hoy. En esta semana 3 o 4 de los nuestros, de aquí y de allá, han estado en el hospital. Unos por procedimientos que ahora son de rutina, otros por accidentes y otros muy graves. Yo fui a ver a alguien hoy muy grave. El hospital me queda 5 minutos de la casa y esa fue la ventaja, porque ya venía para acá, al discipulado de damas. Y cuando usted ve a alguien en la cama, hermano, habiendo sufrido un accidente de tráfico, pero terrible, es ahí donde uno tiene que echar mano de lo espiritual que hay adentro de uno. Ver las cosas como son. Ver las cosas frías, tal vez crueles, pero verlas como son. Decía yo a la hermana, agradezcámosle al Señor que todavía está aquí su esposo. Oremos, hermana. Yo me voy a permitir decir esto, de contarles pues, ¿verdad? Hermano, es que esto es así. Un día estamos bien y al otro día. ¿Acaso no todo está en la mano de Dios, pues? Pero si uno le crea despropósito a Dios, entonces yo le decía, no pregunte por qué, pregunte para qué. Yo voy a hacer un paréntesis, si usted me da permiso. Vale. Mire, le dije, José en Egipto pasó, bueno, desde antes de Egipto, hermano, desde que sus hermanitos chulos, preciosos, lo agarraron y lo malmataron y casi lo mataban, hasta que uno dijo, no muchacho, no lo matemos, vendámoslo. Y fue a rebotar a Egipto 20 y pico de años, hermano. Le pasaban el tráiler para allá, le pasaban el tráiler de reversa, se lo dejaban un ratito encima y no salía de una para caer en otra. Y un día llegaron sus hermanos delante de él.
Si nosotros nos aferramos al por qué me pasó esto? En el por qué va a estar, cuando hay preguntas difíciles, hay respuestas difíciles. Cuando hay preguntas complicadas, hay respuestas complicadas. Cuando hay preguntas dolorosas, tienen que haber preguntas dolorosas. Si yo me aferro a ¿por qué? Y José dice, pero ¿y por qué? Entonces la respuesta es, porque a qué usted querían matar. ¿Y por qué? Porque a qué usted tenían envidia. ¿Y por qué? Porque me vendieron. ¿Y por qué? Porque aquella doña ¿cómo es? Difamó. Me sedujo, pero yo estaba hablando de la difamación. ¿Y por qué? Porque aquel panadero y aquel copero fueron pura lata conmigo. Y si yo me pongo al por qué y al por qué y al por qué, no soy muy espiritual, soy almático. Pero el espiritual miran las cosas como son. Y entonces mira el para qué. Y entonces cuando él ya no aguantó más y se quitó, hermano, el asunto ese de egipcio, se quitó se lo voy a poner así porque está muy dramático, usted quiero que se ría, se quitó la gorra de los Dodgers, se quitó todo, hizo salir a sus criados y pegó un grito, ahí se ministró. Usted tiene que mandar por allá a todos los que tiene que mandar en el buen sentido de la palabra y pegarse una buena gritada, una buena destrabada de su alma. Gritó y les dijo: yo soy José, su hermano. Pero no dijo: ¿por qué me vendieron? ¿Por qué fueron así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquellos, a saber qué cara les vio, hermano. Y les dijo: no se preocupen. Para esto, no por qué. Para esto permitió Dios que yo estuviera hoy aquí, para que no se muriera de hambre mi padre ni ustedes. ¿Para qué? El para qué. Es importante meterse a la escuela del Espíritu, donde el Espíritu enseña, porque llega uno a ser espiritual y el espiritual mira las cosas como son, no con el alma. Porque con el alma yo puedo ser muy malo, más malo que Dios. Con el alma puedo ser muy bueno, más bueno que Dios. Padre, mi alma está sufriendo al punto que me muero. ¿Será posible que mi alma haga su voluntad? ¿Puedo hacer la voluntad de mi alma? Mi alma se quiere zafar de aquí. Y la respuesta del Padre ante el silencio: no, tienes que dar tu vida, porque tienes que salvar a muchos, a millones de millones de millones que no pueden hacer nada por sí mismos, más bien están en herencia de muerte. Solo tú los puedes salvar. Por eso la vida trae muchas cosas que uno no quiere hacer, pero las tiene que hacer. Pregúntemelo a mí. El jueves le cuento otras. El jueves es donde me descoso usted y cuento cosas que no cuento el domingo. Por si le interesa, pues. Porque me estaba recordando el Señor, que Dios a uno le da revelaciones, hermano. El Señor le revela a uno cosas bien bonitas, pero también el Señor le revela su voluntad. Y yo me recordé de una vez que me metí en ayuno. Mire, ya lo estoy contando. Me metí en ayuno, hermano, a buscar del Señor. ¿Por qué? Y el Señor me reveló su voluntad, pero no me gustó la voluntad de Dios, porque iba en contra de lo que yo quería.
¿Sigo o no sigo? El hombre salvado está en esa encrucijada y él decide qué ruta seguir. Ya vimos todos los versículos, algunos pues son pocos, toda la Biblia está llena de eso, del hombre salvado. Ya vimos este versículo magno de 1 Corintios 2. Ahora, ahí cerquita, capítulo 3, versículo 1, y terminamos hoy. 3:1. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. La Biblia es el libro sin censura. No tiene pena de decir lo que tiene que decir y de identificar a los personajes que debe identificar. Hermanos de la iglesia de Corinto, yo quería hablarles como espirituales, pero todavía no alcanzan esa estatura o no están en esa ruta, y entonces les tengo que hablar como carnales. Es casi como cuando usted habla con sus muchachos o con sus hijos. O recuérdese usted cuando fue hijo. Puede escuchar a alguien que decía que su papá nunca le pegó, pero que su mamá sí le daba unas buenas, dijo. Por algo ha de ser, dije yo. Usted no se recuerda cuando le decía usted a sus hijos, o cuando usted era hijo le decía a su papá, o usted le decía a sus hijos, ¿cómo querés? ¿Por las buenas o por las malas? Casi siento yo que Pablo le estaba diciendo así: miren, hermanos, yo los quise tratar a usted por las buenas, pero voy a tener que bajar el cincho. No, eso ya me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la posibilidad. Hay que leerse todo eso para ver por qué llegó a la conclusión Pablo de que esa iglesia manifestaba carnalidad. Fácil. Porque todavía tenían puesta la mirada en los hombres. Unos decían, soy de fulano, soy de sutano, soy de fulano. Ah, no, ustedes carnales son, dijo. Qué barbaridad. Ni fulano, ni mengano, ni sutano murió por ustedes en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por ustedes. Ve, el espiritual mira las cosas como son. Porque uno decía, es que yo soy de Pablo, es que qué revelaciones, decía. Ah, no, decía, es que yo soy de Pedro. Pablo a saber, pero en cambio Pedro estuvo con el Señor. Fue discípulo. Sin lugar a dudas fue discípulo del Señor Jesús. Yo de Pablo todavía tengo mis sospechas, decía. Y otros decían, yo de Apolos, porque tan bonito que habla. Hay personalidades humanas que cautivan al auditorio. Más allá de lo que dicen que es palabra de Dios, hermano, yo no estoy diciendo que no es palabra de Dios, pero hay personalidades que se lo ganan a uno. Hay gente que cae bien facilito y hay otros que caemos mal facilito también. Entonces ahí está la posibilidad de la carnalidad, y en sus notas usted tiene el griego para lo que significa carne, que dicho sea de paso se lo voy a leer. Carne, griego 4559, sárquicos, significa pertinente a la carne animal, un humano material, un irregenerado. ¡Qué barbaridad! Muy bien, entonces el hombre salvado tiene una manifestación espiritual, tiene una manifestación natural, tiene una manifestación carnal, y por consiguiente, por lógica, pues todavía tiene su alma, pues. El Señor no va a atropellar de alguna manera, de alguna forma tu personalidad. No va a atropellar el Señor, hermano. Por eso yo siempre digo, podemos estar felices alrededor de la mesa, aquel con su tamarindo, aquel con su Coca-Cola, aquel con su horchata, y yo con mi ensalada salvadoreña con hielo. Y todos felices. ¿Por qué les tengo que imponer yo a todos que a puro tubo tienen que tomar Jamaica? Porque soy un alma posesiva.
y los otros lelos que se dejan. Entonces todos tenemos todavía alma. Y respecto del alma, tercera de Juan, único capítulo, versículo 2, en el saludo el apóstol Juan se dirige al destinatario y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siga siendo como es. En el buen sentido de la palabra, espiritualmente estoy hablando. El espiritual mira las cosas como son. ¿En qué, pastor? Yo he visto tantas personalidades usurpadas, descobijadas. ¿Cómo poder decir cuál será la palabra correcta? Bueno, si yo digo humanos despersonalizados, se encontraría mejor. Él no le gusta el soccer, no le gusta el béisbol, no le gusta el básquetbol, pero le gusta la música. Tiene la capacidad de tocar el piano, el saxofón, la batería, el bajo. ¿Qué no puede hacer para Dios esa persona? No tiene la habilidad de ser contador, pero sí de arquitecto. Yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, espiritualmente hablando, y que tenga salud tu cuerpo y que tu alma también prospere. Con esa bendición quiero terminar yo esta exposición de esta tarde. Se pone de pie, yo quiero bendecir su vida. Vamos a continuar mañana. Mañana hay oración en vez de alabanza con músicos y cantos. No vengamos tarde, estemos a tiempo, metámonos al río, a la presencia. Y luego la instrucción. El Señor quiere que seamos prosperados espiritualmente en todas las cosas esenciales, eternas, fundamentales. Y que tengamos salud y que también nuestra alma prospere. Levantamos nuestras manos esta tarde. Yo recibo eso, dígale. Yo recibo eso. Cuando usted lee la escritura, cuando usted lee la palabra, la Biblia, en estas frases, ahí deleites, ahí diga: yo recibo eso. Sinceramente, amados hermanos, más allá de la predicación de la palabra, cuando usted la está leyendo, eso es para usted. Sus dos manos bien levantadas, como recibiendo algo esta tarde. Yo estoy recibiendo la bendición que me da, Señor, en este último versículo que estamos considerando. No eran los buenos deseos ni las buenas intenciones de tu siervo Juan para el amado Gayo. Eras tú, Señor, el que quieres ver a tus hijos prosperados en todo, espiritualmente, primordialmente, básicamente. Ese es el fundamento y de ahí parte todo lo demás, Señor, incluyendo la salud del cuerpo, la cual esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicamos, Señor. Y cuanto más que nuestras almas sean prosperadas por la escuela del Espíritu. En el nombre de Jesucristo lo recibimos. Te damos gracias por el tesoro invaluable de tu palabra, Señor, por el conocimiento de la verdad que nos va haciendo libres, Señor, cada vez más y más. Gracias. Nos retiramos bendecidos, nos retiramos edificados, nos retiramos con paz, con gozo, alegría. Nos retiramos, Señor, llenos de energía y de salud espiritual para seguir sirviéndote, para seguir disfrutándote, para seguir adorándote en el nombre que es